Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Es el primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la cuántica y en especial la neurociencia sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, algo que yo lo daba por hecho, pero entiendo que es algo muy importante, y es qué vehículo económico podemos utilizar para vivir una vida tranquila, abundante y feliz haciendo lo que nos apasiona. ¿Por qué este tercer punto? Porque la gente tiene el primer salario aquí, luego tiene los sueños allá arriba y decide, no se sabe por qué misterio, bajar los sueños a nivel del salario. Con lo cual es un suicidio emocional. ¿Por qué? Porque prescindes de tu felicidad vendiéndote por un sueldo a fin de mes. Hoy tenemos con nosotros, es un verdadero placer y un honor, a Gaspar Vera. Es fantástico tenerte aquí. Y quiero deciros que Gaspar no me ha querido dar ninguna nota de lo que él y me ha tocado investigarlo, o sea que me lo ha puesto más complicado, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Es formador en el campo del desarrollo personal y profesional y su sana obsesión siempre ha sido hacer que las personas confíen plenamente en sus potenciales, pero sobre todo le apasiona enseñar a activar todos estos potenciales. Mentor de alto rendimiento y potenciador de habilidades humanas, creador del método Vera, facilitador de formaciones de alto impacto y experto en liderazgo, inteligencia y motivación para el éxito de las personas, y ha creado una plataforma de apoyo que se llama Escuela de Liderazgo y Éxito. Diagnosticado con una grave enfermedad de corazón a la edad de 7 años, fue operado con la posibilidad de no poder practicar nunca más deporte y hoy en día ha finalizado con éxito en varias ocasiones una de las pruebas más duras del planeta, como es el Ironman. Y es escritor de un libro fabuloso que se llama De espectador a protagonista. Muy buenas, Gaspar, es un placer tenerte aquí, un honor. Pero te voy a lanzar una pregunta que me gusta a mí, me encanta. Y todo porque la gente envidia lo que hemos conseguido, pero no se acuerda de dónde vinimos. Y entonces, ¿quién es Gaspar Vera como persona? ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? Bueno, Gaspar Vera, si me retrotraigo a hace bastantes años para contextualizar a la gente, antes de explicártelo, Juan de Dios, permíteme agradecerte la invitación y agradecer a nuestros oyentes que estén aquí hoy en este espacio que tú has creado con tanta ilusión, con tanto esmero, al cual estoy encantado de haberme sumado. Y os lo digo de corazón, basta ver la introducción que has hecho de tu espacio para ver que he acertado plenamente en poder compartir con vosotros lo que pueda compartir y parte de mis conocimientos. Para contextualizar a la gente, yo siempre digo que en mi vida anterior, al momento en que estoy viviendo, a este momento dulce de los últimos 6 años, pues han habido 4 etapas fundamentales. Una para mí fue que a los 8 años me diagnosticaron una grave enfermedad del corazón, es cierto. Como la gente se puede imaginar, hace 30 y muchos años no había los avances tecnológicos que hay ahora. Entonces yo tenía serio riesgo de salir con vida o no de esa operación, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es que sí que me dijeron que posiblemente tendría una afección coronaria y que no podría practicar deporte nunca en mi vida, a lo cual yo renuncié totalmente a este diagnóstico porque yo recomiendo siempre a las personas que van al médico, créete el diagnóstico, pero no el pronóstico. Me explico, o sea, el diagnóstico está ahí, pero el pronóstico de los médicos, eso ya es otro cantar, porque podemos poner millones de ejemplos de gente que ha superado todos los pronósticos. Y yo creo que todo está en la mente y en el corazón y después explicaremos por qué. Pues yo toda mi vida he practicado deporte, he vivido del deporte y encima he hecho pruebas de ultrafondo, locuras que yo les llamo en mis ratos libres, como pueda ser el Ironman. Después estuvo la separación de mis padres, Juan de Dios, que fue una separación muy traumática, fue muy larga y muy dolorosa porque ahí se vio y se vivió absolutamente de todo. Solo comentar con nuestros oyentes que el desenlace final fue cuando un día llegué a casa y vi a mi madre tirada en el sofá. Era común porque ella se tiró a la bebida, pero ese día algo raro había que no reaccionaba y es que cuando entré pues me encontré un tubo de pastillas lleno de pastillas por la casa y me costó despertarla. Yo pongo en contexto a la gente que yo tenía por esos entonces 13, 14, 15 y 16 años
con una hermana a mi cargo de 10 años y recuerdo perfectamente cómo cuando la llevábamos al hospital, pues el copiloto de la ambulancia me decía a mí, jovencito, pégale fuerte en la cara porque si se nos duerme, pues se te va a quedar ahí, ¿no? Y pegar a tu madre en la cara para que no se te duerma, pues estos episodios siempre quedan grabados en nuestra mente subconsciente y te condicionan durante mucho tiempo el resto de tu vida si no los aprendes a gestionar. Y para acabar, bueno, ya en mi adolescencia, en una casa un poquito desmembrada, cuando me adentré de lleno en el mundo de la noche, las drogas, el alcohol y todo era fanfarria, donde, bueno, casi dejó parte de mi vida ahí, dejé parte de mi economía, parte de la economía de mis padres y hasta que un día dije, basta, se acabó. O sea, es una elección, yo puedo tirar hacia la derecha o puedo tirar hacia la izquierda. Y ese tocar fondo, agradezco que yo tocara fondo, sobre todo se me manifestó en la parcela económica por todo el dinero que había acumulado en deudas, pues a partir de ahí tomé la firme decisión de intentar ser alguien en la vida, ser de utilidad para mí mismo y para las demás personas. Y a partir de ahí empecé a descubrir todo el mundo del desarrollo personal, que hace 7, 8 años pues no era como ahora que pegas una patada a una piedra y te salen coaches de por todo, sino que éramos menos y fui pues cada vez aprendiendo más, cada vez apasionándome más, hasta que, bueno, estudiando mucha programación neurolingüística, después adentrándome de lleno en el mundo de la espiritualidad, ahora me encuentro 100% en el mundo de la meditación y de la utilización de la energía para manifestar cosas y para mí es un mundo que me apasiona porque realmente a lo que me dedico es a crear cambios o a ayudar a las personas a crear cambios extraordinarios, a que crean en su extraordinariez, si se me permite, ¿no? Como decía Obama en su primera campaña a las presidenciales, gente normal y corriente, pero que decide ser normal y corriente, porque todos tenemos un potencial extraordinario. Yo sé que suena a eslogan barato y bananero, pero es que es verdad, es así, lo que lo hemos perdido de vista. Me ha parecido fantástico tu presentación. Precisamente eso es lo que quería que entrásemos en materia, porque yo también estoy ahí en el campo de todo es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, ¿verdad? Tú tuviste una etapa de buscar afuera lo que pretendías hasta que algo te dijo despertar y te dijo, no, es dentro y hay que buscar dentro. Y cultivándolo de dentro le puedes dar a los de fuera y no al revés. Sí. Que yo creo que lo que tenemos en el mundo material, en el plano de lo físico, no es ni más ni menos que una proyección de lo que nosotros somos por dentro. Esto está más claro que el agua. Es decir, una misma situación enfrentada o viéndose enfrentada por dos distintas personas, dos maneras de pensar y de sentir, tendrá un desenlace totalmente distinto. Es así de claro y hoy, si quieres, después cuando entremos en materia, hablamos de la ley del espejo, que tal como es dentro es fuera, pero a mí no me cabe ninguna duda. Tenemos en el plano del físico una proyección de quienes somos nosotros dentro. A mí no me cabe tampoco y precisamente lo que quiero es que, fíjate, tú y yo estamos aquí ahora tomando un café, charlando tranquilamente, pero realmente esto tiene una responsabilidad enorme porque esto lo va a ver muchísima gente y a mí me encanta el papel tuyo porque hay mucha gente que se ha visto abocada a lo mismo y que a lo mejor aún creen que no pueden salir de ahí y entonces es fantástico tu testimonio porque podemos ayudar a un montón de gente a ese nivel. Entonces, fíjate si estoy en sintonía, que respecto a lo que tú dices te digo, hablas de que lo que uno cree, crea. Sí. Juan de Dios, es salir del viejo paradigma del ver para creer y empezar a creer para después ver. Es decir, fijaros, nosotros estamos permanentemente creando nuestra propia realidad. Lo que pasa es que lo hacemos de forma inconsciente. Nuestra mente subconsciente, cuando tú la entiendes, es ese cajón desastres, ese baúl de los recuerdos, donde tú vas almacenando vivencias, experiencias y aprendizajes y los manifiestas en el plano de lo físico. Pasa que no tenemos ni puñetera idea de cómo funcionamos. ¿Por qué? Porque precisamente funcionamos a nivel subconsciente, es decir, en piloto automático. Y hemos generado miles de hábitos diarios y estos miles de hábitos diarios nos dan miles de resultados diarios, pero como el 90% de estas acciones, fruto de 70.000-80.000 pensamientos que dicen los expertos que tenemos al día, y de esos 70.000-80.000 pensamientos, el 90% son los mismos, pues nos llevan a tomar las mismas decisiones y a hacer las mismas acciones. Y se da la paradoja que las personas anhelan
en su vida o en determinadas áreas de su vida crear nuevas realidades o anhelan nuevos resultados, pero no se están dando ni cuenta que siempre están haciendo lo mismo. Y ya lo decía Einstein, la mejor definición de locura es esperar que ocurra algo distinto haciendo siempre lo mismo. Y entonces yo siempre digo, ¿tú quieres que las cosas cambien? ¿Quieres obtener nuevos resultados? Cambia tú. Punto pelota. Ahora, después hablaremos por qué es tan difícil el cambio en las personas o por qué las personas ven tan difícil el cambio. Me ha encantado que hables sobre cómo reacciona el cerebro, cómo funcionamos, porque a mí me encanta leer, he escuchado a Jill Bolte Taylor, a Joe Dispenza, que hablan de cómo funciona el cerebro, y te entiendo perfectamente. Por eso la gente, si fuese inteligente, se pondría a trabajar ya corriendo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el cerebro lo que ve rutinario lo automatiza. Entonces, todo lo que has repetido anteriormente se ha automatizado. Pero claro, se automatiza y se mete en el subconsciente y no lo vuelves a ver. Con lo cual, te digo esto por esto. Con lo cual, cuando tú decías, es que claro, estamos creando nuestra vida desde... Y yo añado, poneros las pilas y empezar a crear la vida desde el consciente, porque si no lo haces tú, lo vas a estar creando desde el miedo. Desde todo que guardaste, que es el miedo. Y no es que la cabeza se para, no. Tú vas a seguir creando siempre, quieras o no, y lo haces conscientemente y te buscas una vida saludable, o lo vas a hacer desde los miedos, desde el inconsciente, y va a ser un desbarajuste total. ¿Cierto? Siempre estamos creando. Lo voy a intentar explicar de una forma gráfica para que la gente nos entienda. Nuestra mente subconsciente es como un archivador, ¿no? Y va almacenando las experiencias y las va clasificando. Nuestra mente es asociativa. ¿Qué quiere decir asociativa? Pues que si yo vuelvo a vivir una experiencia similar a la que un día viví y que me creó un trauma, pues automáticamente se abre el archivador y sale la hoja de patrón de conducta y nos comportamos exactamente igual o muy parecido, con pequeños matices, como nos comportamos en la ocasión anterior. En esa ocasión anterior nos comportamos de una manera determinada por simple supervivencia, porque no sabíamos cómo hacerlo y para salir del atolladero actuamos de determinada manera. Pero hemos guardado esa manera de actuar frente a situaciones parecidas. Claro, ¿qué pasa? Fíjate, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros vamos repitiendo casi todos los actos de manera cotidiana. Nos levantamos prácticamente a la misma hora. Apagamos el teléfono incluso con la misma mano, incluso con el mismo dedo. Seguimos los mismos rituales, tomamos las mismas tostadas, nos hacemos el mismo zumo, nos vamos a la ducha a la misma hora, cogemos el coche, vamos por el mismo lugar, vemos a las mismas personas en la misma oficina, acabamos a la misma hora, comemos casi siempre lo mismo, con muy pequeños matices. Vamos a buscar a nuestros niños y no nos damos cuenta que durante 18, 16 horas al día vamos repitiendo cada vez lo mismo y lo vamos convirtiendo en un hábito. Y eso es crear la realidad en función de lo que yo he ido almacenando en mi mente subconsciente. Porque si mis pensamientos condicionan la manera que yo tengo de ver mi realidad y lo que me rodea, ¿sí? En eso seguramente estaremos de acuerdo. Si mi manera de pensar condiciona la manera en que yo veo el mundo, mi manera de pensar está condicionando directamente la manera de yo enfrentarme al mundo que me rodea. Por lo tanto, como yo ya he almacenado muchísimas experiencias y todo me parece igual porque día tras día, inconscientemente, voy repitiendo los mismos actos, no hacemos más que reafirmar que lo que tenemos en nuestra mente subconsciente es lo real. ¿Me explico? Es aquello que existe. Y lo seguro. Y lo seguro. Y lo seguro, claro, y lo seguro. Y lo seguro, esto tenlo por seguro. Sí. Esto tenlo por seguro. Como ahí nos encontramos cómodos, porque también hay que decir que nuestra mente está básicamente, primitivamente preparada para ahorrar energía. Cuando yo me enfrento a algo que es nuevo, que es incierto, hay un consumo extraordinario de energía y nuestra mente en primera instancia lo rechaza. Pero como dice el gran entre los grandes, Joe Dispenza, solo en lo desconocido ocurren cosas nuevas. No seamos tan pardales de esperar que haciendo siempre lo mismo nos ocurra algo distinto, porque es imposible. Y encima no lo vemos, no nos damos cuenta de ese tipo de actitud, porque yo sí que he observado a veces en pareja
porque además es algo que yo no he observado. Hay una conversación con una persona nueva y tal, y de repente la mujer, suele ser la mujer, le dice al marido: ¿por qué te has portado tan borrico con él si no lo conocemos de nada? Seguramente le ha despertado alguna carpeta que le recordaba una forma de actuar y lo ha hecho. Total. Ahora imagínate, para contextualizar y coger tu ejemplo, ¿no? Ahora imagínate que este chico, nos inventamos que hay una pareja, pues el hombre de la pareja pues vio en su casa infidelidades, ¿no? ¿Sí? Y se acerca un chico a saludar a su mujer y la saluda muy efusivamente. El patrón subconsciente va a ser de protección, es decir, a mi madre la fastidiaron, ¿sí? No quiero que me fastidien a mí. A priori no tiene relación ninguna, pero el miedo primitivo, el de supervivencia, el de conservar aquello que queremos, automáticamente va a abrir tu archivador y va a sacar el comportamiento de protección. Y después cada uno lo manifiesta en el plano de lo físico de 1000 diferentes maneras. Pero el patrón no viene de ahora. El patrón viene de antaño, ¿sí? De esa experiencia que te dejó esa huella emocional tan traumática, y por eso en tu archivador subconsciente las huellas que más trauma o mayor trauma nos han dejado se guardan en primer lugar. Además, los expertos dicen que de los 80.000 pensamientos que tenemos, el 70% de ellos, fruto de nuestra educación, sobre todo la escolar, son negativos. O sea, sí, la gente tiene que entender que estamos programados para vivir cada uno la vida que estamos viviendo, sin más. Todos nuestros resultados físicos, materiales, son un estado de conciencia. ¿Me explico? Yo no puedo ganar más dinero del que gano porque a nivel de conciencia mi límite está aquí. Yo no puedo tener mejores o peores relaciones humanas o de pareja porque a nivel de mi conciencia mi estándar está aquí. O sea, somos una proyección externa de lo interno. Esto yo le llamo nivel de conciencia. Entonces, evidentemente, ahora surgen enseguida dos cosas. Bueno, pero hay esperanza, me explico. Yo puedo generar hábitos conscientemente. Sí. Efectivamente. Sí. Yo leí algo sobre Joe Dispenza, que veo que te encanta, a mí también, y dijo: si no nos metiésemos por el medio en el mundo emocional, cambiar una red neuronal por otra nueva cuesta 21 días. 21 días de hacer siempre lo mismo sin volver a hacer lo anterior, con lo cual el cerebro automatizará y empezaremos el proceso que es el que yo quiero que tú expliques, que es el de cambiar unos hábitos por otros. Vale, vamos a... Esto nos llevará un poquito de tiempo, pero vamos a dar dos vías, ¿vale? Si te parece. Una física, para cambiar hábitos. Hay una parte física que no la podemos obviar y hay una parte, otra parte metafísica o espiritual, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de espiritualidad o cuando la gente habla de espiritualidad, hay muchas otras personas que se ponen las manos en la cabeza: oh, yo no quiero saber nada, esto es de la iglesia. No tiene nada que ver. Cuando al menos yo me refiero a espiritualidad, quiere decir la conciencia, nuestro mundo interno. Yo lo resumo así, ni más ni menos, ¿sí? Ser conscientes de nuestro mundo interior. ¿Me permites un detalle que me gusta? Como si estuvieras en tu casa. Gracias. Que me gusta sacarlo porque, para un poco desmitificar todo esto. Las personas, cualquiera que quiera, la invito yo, puede investigar tan simple como esto, la fórmula de Einstein. La fórmula de Einstein dice que masa, la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, siendo la velocidad la de la luz. Pues oye, investiga. Coges la masa y dices: voy a ver qué es la masa. La despejas y resulta que te queda la energía partido por una velocidad. Cualquier investigador, y permíteme esto porque verás cómo donde llegamos, cualquier investigador sabe que una energía en movimiento se denomina vibración. Con lo cual queda que la masa es igual a una vibración. Ese es el fundamento de la cuántica. ¿Qué le pasa a la cuántica? La cuántica entiende que somos materia y energía. Llámalo como te dé la gana. Ahí es donde vamos a tocar el plano espiritual. Cuando tú hablas del plano espiritual, te refieres a lo que la cuántica ya ha descubierto, que es
somos energía también. Y es más, y sigo con la fórmula más, un momento más. La materia sí que se reintegra en el mundo, en lo material, pero la energía ni se crea ni se destruye. Llámalo como te dé la gana. Sí, 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 sí. Vamos a tocar este tema. Vamos primero a la parte física. Es decir, para que la gente nos entienda, nosotros todos seguimos el mismo proceso para que un pensamiento acabe siendo un resultado. Es decir, nosotros en el plano de lo físico nos han educado para dar... Tenemos una educación básicamente materialista. Y materialista no me refiero a que nos guste un Rolex o un iPad o un iPhone, no. Simplemente que nos han educado bajo el paraguas de que los 5 sentidos nuestros, el visual, el auditivo, el kinestésico, el olfativo y el gustativo, son los que reciben la información de fuera y son los protagonistas. Y la ciencia, en esto sí que ha hecho un poquito de daño, dice que todo lo que no se puede ver, oler o tocar es que no existe, ¿verdad que sí? Entonces, sí. Es el famoso ver para creer, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos convertido en seres materialistas porque, claro, si no se ve, no se toca o no se percibe de alguna manera, es que no existe. Todo lo que se puede tocar, lo material, es lo real, ¿verdad que nos han educado bajo este paraguas? Sí. Entonces, cuando nuestros 5 sentidos captan información del exterior, empieza un proceso en todos los seres humanos igual, que es cuando yo recibo por uno o varios de nuestros 5 sentidos cualquier información, genero primero un pensamiento o juicio, llámale lo que quieras. Ese pensamiento genera en mí una emoción, ¿sí? Emoción es el precursor de la acción. De hecho, en inglés es emotion. Motion es movimiento. Cuando yo recibo una emoción, fruto de un pensamiento, me pongo en acción, ¿vale? Y toda acción, por acción o por omisión, nos da un resultado. Entonces, aquí viene la paradoja. 70, 80.000 pensamientos. El 90% de ellos siempre son los mismos. El 70% siempre son negativos, ¿sí? Si yo genero 70, 80.000 pensamientos y el 90% son los mismos, quiere decir que siempre actúo de la misma manera. Y es muy difícil cambiar un hábito, ¿sí? Mediante la acción, porque además ya hemos dicho que nuestra mente rechaza las nuevas acciones, básicamente porque está hecho para ahorrar energía, ¿sí? Y antes cuando estábamos frente a un peligro o atacábamos o huíamos. Ahora vemos peligros por todas partes, ¿sí? Y gastamos muchísima energía innecesariamente. Pero vamos a lo que nos trae ahí. Entonces, es muy difícil hacer que las personas a nivel físico tomen acción. Cuanto mayor sea el reto, más dificultad ven, su mente más lo rechaza, porque ahí cada vez hay más incertidumbre. Por eso a nivel físico muchas personas, fíjate Juan de Dios, saben que quieren cambios, saben que tienen que cambiar. Incluso en la época de la información en la que vivimos ya han estudiado Google y todas las herramientas posibles, saben cómo lo tienen que hacer, pero incluso así son incapaces, ¿sí? Y ahí es donde entra el plano espiritual. Me explico. Nosotros somos energía, como bien tú has dicho, y somos materia. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos 5 sentidos. La información de fuera nos suele condicionar porque nos han educado así. Digo yo, pero si nosotros apagamos nuestros 5 sentidos, ¿somos capaces de generar pensamientos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Sí, totalmente. Por eso después introduciremos la meditación en nuestra ecuación. Yo apago mis 5 sentidos y empiezo a imaginar. Yo tengo la capacidad de imaginar ilimitadamente. Puedo imaginar lo que yo quiera, ¿sí? Porque claro, si cogemos la ecuación de pensamiento, emoción, acción, resultado, tú dirás, vale, fácil, yo cambio un pensamiento y entonces cambiaré mis resultados. Y yo digo, vale, pues si es tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? Porque en la ecuación entra la emoción, que es el precursor de la acción, y ahí es donde nosotros nos colapsamos, ¿sí? Yo sé que tengo que hacer, pero hay algo dentro de mí que me impide tomar esa acción. Entonces, yo invito a la gente a que empiece a crear desde dentro, apague sus 5 sentidos y empiece a visualizar cómo le gustaría verse dentro de un mes, de 2, de 3, de un año, lo que quiera, que tenga una clara imagen, una clara visión. Y ahí es donde entra la ecuación, que lo haga las suficientes veces, con los ojos cerrados y sin prestar tanta atención a nuestros 5 sentidos, para empezar a sentir, ¿sí? Ahí es donde entra la emoción, el sentimiento, como si eso que está proyectando mentalmente fuera cierto, ¿verdad? Es decir, si yo
cada vez me proyecto a futuro y lo hago con la suficientemente pasión y lo hago las suficientemente veces y el suficientemente tiempo, llegará un momento que la gente lo va a notar y va a decir, hostia, tú, yo siempre invito a hacerlo por la mañana, por eso, ¿no? Y dice, hostia, tú, me siento como si eso que estoy imaginando día tras día, pues ya se hubiera cumplido. Y a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a actuar de manera distinta, sin prácticamente darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya no distingue lo que es real a lo que no es real. Y te pondré un ejemplo. Si nosotros hiciéramos una línea de vida, ahora nos podemos imaginar, yo qué sé, que alguien ha vivido una experiencia traumática, por ejemplo, en Navidades, ¿no? Navidades se juntó la familia y ahí tuvieron un guirigay impresionante. De hecho, esto es una historia real que me pasó hace poco con una clienta mía. Esa clienta tuvo tanta huella emocional, fijaros cómo funciona nuestra mente, que cada vez que se acercan las Navidades, ¿sí?, activa el pensamiento, es decir, se va al pasado, ¿sí?, y emocionalmente coge ese pasado y lo trae al presente. Porque 4 meses antes de que llegue el 25 de diciembre, ella ya se siente con esa angustia, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es agarrar el pasado y traerlo al presente. Por eso somos incapaces de crear nuevas realidades. ¿Qué pasa? Que si yo en el plano de lo físico le digo a esta persona, no pasa nada, tú vuelve a reunir a tu familia en Navidades, va a ser incapaz de hacer esto físico, porque hay una emoción tan grande que gana a la razón. Ahora bien, ¿cómo podemos engañar a ese sentimiento? Pues si en vez de atraer ese pasado al presente, dejamos de darle tanta importancia a nuestros 5 sentidos y lo que hacemos es agarrar un futuro imaginario y con el mismo procedimiento agarrar ese futuro nuevo, ¿sí?, el que nosotros queremos, y traerlo al presente. Y ahí es donde después entra en juego, si quieres lo hablamos ahora, todo el tema de la física cuántica. Me ha encantado, me fascina que hables del proceso por el que los cines funcionan, que es, lo descubrió Dennis Weiler haciendo un experimento, y eso me encanta y que la gente lo entienda porque es muy importante. La mente no entiende si es real o no es real si lo vives con pasión. Por eso los cines funcionan, porque realmente tú te metes en un cine y lloras o te ríes porque para la mente es real. O sea, gracias por compartir este principio porque es fundamental. Y entonces hay maestros antiguos que hablan de la imaginería, de lo potente que es imaginar, y hay otros más modernos que hablan de tú quieres algo en tu vida, tienes que actuar de forma tal que tu mente entienda, tienes que ser un actor tan bueno que tu mente entienda que ya es tuyo. Y entonces... Sí, total. Me ha encantado. Fake it till you make it, que dicen los ingleses. Fíngelo hasta que seas eso, hasta que te conviertas en eso. Sí, porque además dicen, oye, primero te extrañará y te sentirás mal porque estás fingiendo, pero primero fingirás y después lo disfrutarás. Claro, pero fíjate, tú hablabas de la no realidad. Claro, no, nuestra mente no distingue, pero digo yo, me pongo en el físico y en la mente de mi clienta, ¿no? De la clienta de las Navidades. Cuando ella se proyecta a pasado, ¿sí?, o mejor dicho, se proyecta a futuro, pero con experiencias del pasado, y ya se siente, aunque no hayan llegado esas Navidades, ya se siente como si hubieran llegado, pero además como si hubieran llegado con la experiencia pasada. Eso tampoco es real. Es una proyección mental, es decir, yo me proyecto a futuro, pero con la mochila cargada del pasado. Y esto es lo que estamos haciendo constantemente los seres humanos. Vivimos proyectados a futuro, pero con experiencias del pasado. Yo invito a la gente que invierta el proceso, que viva proyectados a futuro, pero con la experiencia del futuro, y que sepa después, y aquí es donde entra la meditación y la física cuántica para mí, después saberlo atraer aquí al presente. Pero nada de lo que proyectamos es real. Todo empieza con una imaginación que crea un sentimiento, y ese sentimiento crea una vibración energética, que si quieres, Juan de Dios, ahora podemos entrar en cómo nosotros podemos empezar a manifestar a través de nuestra vibración. Antes quiero hacerte un comentario que sé que lo conoces de sobra, por eso lo estás hablando, pero claro, fíjate, tú y yo estamos hablando aquí
tomando un café y charlando, pasándolo genial, pero tiene mucha responsabilidad porque esto lo va a ver mucha gente y el ánimo de esto es que a la gente los tips que hablamos, los comentarios, las herramientas les valgan. Yo sé que lo conoces, yo también, pero te lo digo para que ellos lo entiendan de alguna manera. Aquí es muy diferente pensar positivamente a pensar creativamente. A uno le falta la emoción y sin emoción no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Que la gente tenga claro que seguimos este proceso. Pensamiento, emoción, acción, resultado. ¿Sí? Y estamos todo el día creando por el proceso interno de pensamiento y emoción. Y después lo sacamos al plano de lo físico con acción y resultado, que es lo tangible. Pero todo se crea primero en nuestra mente. Después creamos un sentimiento, ¿vale? Sí, por eso es por lo que yo comento que tú lo que estás hablando es que si quieres crear un nuevo futuro, tienes que pensarlo, pero vivirlo. Aunque no haya venido. Tienes que conseguir que el pensamiento esté mojado de emoción, esté empapado de emoción. Porque si no, ahí están las personas cuando me dicen, entonces Gaspar es fácil, ¿no? Yo cambio de manera de pensar, que esto está chupado, porque si tú ahora estás angustiado y yo te digo, piensa en tu hijo, piensa en tu pareja, piensa en tu madre, enseguida piensas en ello y cambias de pensamiento. Esto está chupado, ¿sí? Pero ¿por qué las personas empiezan a... eso que nos lo han metido, ¿no? Nos lo han colado, que a mí me gusta decir. Eso de tú lee decretos en voz alta y afirmaciones positivas. No sirve de nada si no va acompañado de la emoción. ¿Qué hace la gente? Se cansa de leer decretos, pero en su fuero interno no se ve capaz de alcanzar lo que él dice que puede alcanzar. ¿Me explico? Es decir, los famosos decretos yo soy, yo soy, yo soy. Tú puedes decirlo en voz alta, con la mano en el pecho, 50.000 veces o 32 horas seguidas. Pero si tú no generas una emoción que a la vez genere una vibración de creencia que tú puedes, es imposible manifestarlo. Y explico por qué. Porque el corazón tiene mucho más poder que la razón. Cuando tú piensas una cosa, pero sientes otra, siempre gana el sentir, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Cuántas personas, hablando de parejas, por ejemplo, o de trabajos? No, si yo sé perfectamente que tengo que dejar mi relación, pero hay algo ahí que emocionalmente te tiene enganchado, ¿sí o no? Yo tengo que dejar mi trabajo, pero hay algo ahí que te mantiene, que es, por ejemplo, la seguridad. Y la seguridad es una emoción. Hasta que yo no cambie la segunda ecuación, que es la emoción, y es imposible que me ponga a manifestar. Porque además, tanto nuestro cerebro, con las conexiones sinápticas y neuronales, como nuestro corazón emiten al campo, y cuando hablo de campo, es que el universo es un campo lleno de energía, es básicamente energía, emiten al campo una señal electromagnética, es decir, de ida y vuelta. Y nuestro corazón, dicen los expertos, que manda una señal 10.000 veces superior a la de nuestro cerebro, ¿vale? Y ahí hay un desequilibrio bestial. Y ahí es donde yo puse en práctica, que después sí, si me permites pondré algunos ejemplos muy potentes, porque yo no me atrevía en mis conferencias a hablar de la ley de la manifestación hasta que yo no comprobé que era cierta. Yo me gusta aprender mucho, pero no me gusta hacer divulgación de conocimientos si solo lo entiendo. Hasta que yo no tenga pruebas fidedignas, yo me niego a compartir algo con una audiencia, porque para eso están los expertos. Y yo creo que en nuestro mercado, en el del desarrollo personal, hay muchas personas que, demasiado osadas ellas, cogen un temario, ¡rum!, ¿sí? Y está lleno de recetas fáciles. Y yo siempre digo, cómprale la idea a quien sea lo que te está diciendo que es. A quien te pueda demostrar con hechos que lo que te dice, él es. ¿Me explico, Juan de Dios? Sí. Y aquí es donde... Al que vive lo que predica. Total, al que es lo que predica. Es decir, Porque si alguien te habla de abundancia financiera, vete y pídele, ¿me podrías enseñar tu libreta bancaria? Porque hoy en día todo el mundo habla de libertad financiera, ¿sí o no? Sí. Entonces, porque además existe el típico predicador que predica y predica y predica y luego entre bajo oyes eso de haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Total. Nos entendemos. Entonces, sí. Vamos a la ley de la manifestación. Nosotros, como tú bien has dicho, somos materia, evidentemente tenemos un cuerpo físico y la materia es toda esa energía que vibra más abajo o más lento de la velocidad de la luz, ¿vale? Es decir, la velocidad de la luz, para que nos entienda la gente,
es aquel medidor que hace visible o invisible las cosas. Es decir, es materia o es energía, dependiendo de a la velocidad que vibran las cosas, ¿verdad? Ahí, hasta aquí estamos de acuerdo. Entonces, nosotros somos materia, lo vemos, pero también somos energía. Básicamente, mira, vamos a poner 4 ejemplos. El corazón late porque tiene energía y no enchufamos nuestro cuerpo a la hora de dormir al enchufe, ¿verdad que no? No, simplemente late en piloto automático. Por lo tanto, algo de energía debemos tener en el cuerpo. Voy a poner otro ejemplo. A veces nos presentan a una persona, nos lo presenta alguien muy conocido y tú notas que no te va a caer bien, ¿no? Pero como nos lo presenta alguien conocido, haces todos los esfuerzos habidos y por haber porque aquella persona te caiga bien. Y tú energéticamente ya sabes, si escuchases a tu energía, que aquella relación no puede ir por ningún sitio. ¿Me explico? Sí, Esto sí. es energía. ¿Tú Esto quieres, es energía. Los campos energéticos se cruzan. tú quieres imponer tu razón a tu corazón y es imposible. Total, total. Fíjate, el otro día puse un ejemplo. Hay muchas veces que tú te vas por la calle y percibes que alguien te está mirando y no lo ves, ¿sí o no? Esto es energía. Seguramente le habrá pasado también a la gente que nos escuche, pues algún día sales de tu casa y tú dices, ostras, tengo la sensación, no razón, tengo la sensación de que me estoy dejando algo. Lo revisas todo, revisas el coche, la maleta y nada, y tú lo tienes todo. Coges el coche, llegas a tu lugar de destino 100 kilómetros más lejos de tu casa y te das cuenta y dices, ostras, es eso. Es que ahí hay un vínculo energético que te está recordando que tú te estabas dejando algo. Pero la razón no entiende, no alcanza a ver lo que te estás dejando. Ese vínculo energético es el que existe. Entonces, yo cuando aprendí... Dime. No, simplemente una pregunta porque considero que es importantísimo. ¿Me estás diciendo que deberíamos de decidir de corazón, no de razón? No, yo estoy diciendo que como seres humanos seamos inteligentes y utilicemos las dos. Sí, pero me refiero, ¿la verdad la sabe antes el corazón que la razón? Yo creo que los dos. Es que para mí no son compartimentos estancos. Esto yo lo discuto mucho con mi mujer, que es muy espiritual, y ella siempre dice, ¡ay, lo mental, lo mental! Para mí, la mente es un artefacto, ¿sí?, que tenemos los seres humanos que nos une con la fuente, ¿sí? Porque si nosotros no tuviéramos mente y no procesáramos la información, ni la energía, no sentiríamos, seríamos incapaces. Entonces, para mí son todo uno. Yo no los distingo, de verdad que no. O sea, a lo mejor soy un poquito raro en ese sentido, pero no. Mente y corazón... Yo mi percepción es que todo lo que nosotros creíamos antes, que todo el potencial está en la cabeza, en el cerebro, mi percepción, la mía personal, es que el cerebro es una sala de operaciones con la posibilidad de comunicar con cualquier sitio, pero ojo, el operador es el corazón. Sí, para mí son dos máquinas de una misma locomotora, lo podríamos decir así. A mí me encantan las dos, estudio mucho la mente humana. Ahora, cuando tú entras a estudiar la espiritualidad, si es que tiene capacidad de estudio la espiritualidad, porque yo creo que se tiene que sentir más que no estudiar la espiritualidad, pero bueno, lo dejamos ahí. Tú o yo entiendo que todos los dos son uno, o sea, nosotros somos seres humanos y tenemos la gran fortuna de tener este artefacto que se llama mente y cerebro, después de sentir a través del corazón, ¿no? Y cada uno tiene sus señales y cada uno emite su energía, y cuando los dos están al unísono, ¿sí?, vibrando a la misma frecuencia y coordinados, ¿sí?, ahí es donde ocurre lo que mucha gente le dice magia y lo que los más escépticos le llaman casualidades de la vida. Yo ahora explicaré algunas casualidades para que la gente... Y la ciencia le llama cuando uno entra en coherencia. Total. Sí, cuando uno entra. Entonces, si somos capaces de abrirnos al menos a ver que nosotros no solo somos un cuerpo físico, fíjate, yo en las formaciones de Joe Dispenza aprendí mucho, ¿no? He hecho muchísimas, seguiré haciéndolas toda mi vida, lo recomiendo fervientemente porque creo que es como Jesús de Nazaret contemporáneo, ha unido la parte mística y la parte científica y tiene un lenguaje tan al alcance de todo el mundo, y es lo que dice ser, que para mí es una persona de las más importantes, y el tiempo me dará la razón,
de las más importantes de nuestra historia actual ahora mismo, y de eso estoy convencido. Pero a lo que iba, él une la ciencia y los estudios rigurosos hechos por él y su equipo de científicos y la parte espiritual, ¿no? Y hay medidores ya de energía corporal y la energía nuestra corporal va muy ligada a nuestras emociones. Y en uno de sus retiros pudimos comprobar que cuando nosotros estamos con emociones elevadas, llámase felicidad, dicha, gozo, plenitud, aceptación, amor, pasión, conexión, lo que tú le quieras llamar, nuestro campo energético se extiende, sale de nuestro cuerpo hasta 3 o 3,5 metros por ambos lados. Es decir, jolín, 7 metros a lo ancho, somos más energía que materia. Vamos dando pistas. En cambio, en las emociones de baja vibración, frustración, ansiedad, odio, competitividad, nuestro campo energético se va encogiendo, ¿vale? Hasta casi, algunas personas lo tenían incluso pegados en los estudios que vimos. Incluso medíamos, después de meditación, la energía de la sala y subía la energía, pero una barbaridad. ¿Qué pasa? Que nosotros somos como antenas. ¿Cómo funcionan las antenas de radio, por ejemplo? ¿Os acordáis cuando íbamos con esas radios en el coche que buscábamos hasta que dábamos con la misma frecuencia? Pues nosotros funcionamos exactamente igual. Si nosotros somos más energía que materia y la energía es lo que vibra más allá de la velocidad de la luz, cuando empezamos a vibrar en sintonía con todo ese potencial que a priori no vemos, pero que está ahí en el campo, es cuando nosotros empezamos a manifestar cosas desde la nada, ¿sí? No sé si me explico, porque muchas veces esto la gente te dice, ¿y cómo me lo puedes demostrar? Y yo siempre contesto, es que si yo te lo pudiera demostrar, ya no sería cuántico. Me explico, el lenguaje del universo no es nuestro lenguaje intelectual. No. Si se pudiera demostrar, ya no estaríamos hablando de lo mismo. Yo solo te lo puedo demostrar con mis ejemplos. Y si me permites, voy a poner 4 ejemplos que son súper bonitos y uno que me pasó hace 2 días, ¿no? Yo salí el año pasado, salí del primer retiro que hizo Joe Dispenza de una semana, ¿no? Estábamos una semana meditando entre 6, 8 y 10 horas al día. Claro, cuando tú meditas tanto tiempo al día, tus pensamientos y tus emociones vibran a una energía muy elevada, porque tú solo haces que imaginarte y proyectarte hacia un futuro deseado, ¿no? Y aumentas tu capacidad de vibración. Y él nos explicaba el proceso que seguimos los seres humanos para manifestar, ¿no? Y él te dice siempre, fija una clara intención, es decir, piensa en algo, pero con la mayor claridad posible, y entra en la ecuación con la emoción, ¿vale? Siéntelo, eleva tu emoción como si eso que tú imaginas ya hubiera sucedido y a partir de ahí empiezas a vibrar de una manera distinta y también engañas a tu mente subconsciente para empezar a hacer cosas distintas, dicho sea de paso, ¿vale? Bueno, yo salí del retiro y durante 6 meses, cada día, meditaba. Yo, como bien os he dicho antes, hace años tuve muchísimos problemas de dinero, ¿sí? Y yo meditaba inconscientemente, fíjate tú cómo son las cosas y cómo son los pequeños matices para manifestar cosas. Yo decía, si Dispenza tiene toda mi credibilidad y yo creo que él nos dice la verdad y yo me aplico como alumno, voy a manifestar lo que quiera, pues entonces voy a probarlo. Pero yo manifestaba o yo meditaba para manifestar dinero, ¿sí? Y no manifestaba nada y pasaron los meses. Y yo decía, en algo estoy fallando. Hasta que un día dije, ¿qué estoy fallando? Pues ya lo sé, que yo ahora no tengo esa necesidad de dinero. Quien está meditando es mi antiguo yo, ¿sí? Es ese antiguo yo. Entonces yo lo que estoy arrastrando es el pasado. Es imposible que manifieste cosas nuevas posibilidades, si el que está meditando es mi antiguo yo con patrones antiguos. Si no tengo esta necesidad, pues narices, no medites para manifestar eso, ¿me explico? Sí. Y ahí es donde cambió literalmente mi vida. Y un día dije, bueno, pues haremos lo siguiente. Yo voy a empezar a meditar y me voy a abrir a cualquier posibilidad. Y que sea el de arriba, llamémosle campo, llamémosle energía inteligente, que la gente le llame Dios, lo que nosotros le queramos llamar. Que sea el que me mande una información, ¿sí? Llámale canalización, no lo sé.
Y el primer día me llega una información. Era una chica a la que yo conocí hace 10 años, que era cliente de uno de mis primeros negocios, pero ya te digo que aquel negocio se abrió ahora hace 11 años, ¿no? Y no la había vuelto a ver desde hacía 8. Pero yo agarré esa información y dije, voy a probar, ¿vale? Voy a probar. Si me acaba de llegar esto, voy a meditar y sentir como si la tuviera muy cerca y sentir que la voy a volver a ver. Pasados unos 15 días aproximadamente, yo estaba en el gimnasio, en mi negocio, que ahora lo lleva mi mujer, y estaba jugando con mi hijo, y por la puerta entra una chica. Y no era ella, pero era su íntima amiga, porque yo las conozco a las dos, ¿no? Y en ese momento pensé, este es el de arriba. Fíjate cómo cambié yo. Este es el de arriba. Esto es una señal. Se está acercando lo que yo quiero manifestar. Entonces pensé, sigue meditando, Gaspar, sigue meditando con más pasión y ella llegará. Bueno, pasan 3 días, jugábamos a fútbol con mi hijo en el mismo gimnasio y mi hijo chuta un balón y sale por la puerta del gimnasio. Yo me voy detrás del balón, el balón se cuela detrás de un pasillo, yo giro el pasillo para coger el balón, cojo el balón, levanto la cabeza, ¡plas!, delante de mí. Angie Rivas se llama ella. Ahí estaba Angie. Y yo ese día hubiese podido pensar, vale, es casualidad, pero ese día tuve la sensación de que lo había manifestado yo. Y a partir de ahí empecé a creer en esto. Y dije, vale, pues perfecto. Ahora vamos a manifestar para crear abundancia, pero no desde la necesidad, no desde tu antiguo yo, ¿me explico? Sino desde un nuevo yo. Es decir, si yo puedo manifestar cualquier cosa y he manifestado a Angie, vamos allá, juega con el campo. Y empecé a verme muy abundante, pero no escaso, no antiguo yo. En esos 2 meses teníamos 2 cursos de formaciones presenciales, hicimos récords de facturación. En uno, que en presencial ya es difícil hoy en día, facturamos 38.000 euros y en el otro al mes siguiente 48.000 euros. ¡Wow! Y ahí yo empecé a decir, hostia, Gaspar, todavía no me lo creía del todo, ¿no? Porque ya sabes, la mente racional. Y dije, probemos algo más difícil todavía. Y esto os va a gustar a todos. Y ahí es cuando yo confirmé que yo era capaz de manifestar cualquier cosa. Y digo, ¿qué te haría más ilusión del mundo? Yo me dije a mí mismo. Dije, pues, conocer a Joe Dispenza, que es quien te ha enseñado esto. Y yo quiero conocerlo. Y entonces vamos a meditar para manifestar todo esto. Os va a encantar esto, es muy bonito, muy bonito. Entonces, pasaban los meses y yo estaba esperando que pusieran ya online para comprar el siguiente retiro, que en teoría tenía que ser el pasado enero, y no lo ponían a disposición de los alumnos. Y yo llamé a Barcelona, a sus partners, y le dije, oye chicos, ¿cuándo vais a empezar a abrir las inscripciones para apuntarse al retiro? Porque era en enero, ¿verdad? Y la chica me dijo, oye Gaspar, teníamos un montón de problemas porque Dispensa trae 1.500 alumnos, todos tienen que estar en el mismo hotel, no hay palacios de congresos con hoteles para albergar tanta gente, porque además tenemos horarios muy raros, es verdad, empezamos a meditar a las 4 de la mañana. Y yo le dije, oye Nayeli, yo he sido concejal de un sitio muy bonito que es Alcudia, que es donde vivo, donde hay una playa espectacular para hacer las meditaciones por la mañana. Os lo resumo, ¿eh? Y yo me abro a que pudierais explorar la posibilidad de venir aquí a Alcudia. Bueno, sí, Gaspar, ahí quedó, ¿no? Al cabo de unos 15 días recibo una llamada de Nayeli y me dice, Gaspar, ¿todavía está en pie? Y dije, hombre, claro que está en pie. Resumido, es que vinieron aquí, vieron el sitio, les encantó y día del 6 al 14 de abril, Joe Dispenza está en España y está en Alcudia, que es mi pueblo. ¿Sí? Para que la gente haga una analogía, traer a Joe Dispenza a Alcudia es como traer al Barça de fútbol a jugar contra el Alcudia o los Rolling Stones a la plaza del pueblo. ¿Sí? Pero no solo eso, sino que además, como agradecimiento, me invitan al congreso y podré conocer al que para mí es mi maestro, a Joe Dispenza. Si esto no es manifestar, esto hay un 0,0001 de posibilidades que ocurra. Y a partir de ahí, pues he manifestado lo que quiero. Me encanta porque además sacas un tema, pero yo te hago una pregunta, porque para no confundir a la gente. ¿No es cierto que al final lo que estamos haciendo con nuestras vidas es manifestar? Lo único que sucede es que manifestamos inconscientemente. Y tú estás hablando de tomar el control y decir, oye,
voy a manifestar, pero a partir de ahora lo que yo quiero. Total, y desde un nuevo ser. Y desde un nuevo ser. Sí, porque tenemos la costumbre esa de, como cuando nos metemos en un cine, vamos a ver hacia el futuro, pero con las reglas del pasado, con lo cual es evidente. Y no va a funcionar porque además a nivel energético no existe antes ni después, ni pasado, ni presente, ni futuro. Solo existe ahora, este preciso instante. Entonces, gracias por esa aclaración porque a la gente le puede servir, ¿no? Tú que quieres de alguna forma manifestar, vas a tener que esforzarte, no va a venir de gratis. Y es un trabajo muy espiritual, muy energético sobre todo, porque como muy bien has dicho, haciendo lo que hacías, aunque pretendas tener algo diferente, esto es como las matemáticas. 2 y 2 siempre han dado 4. No es... Sigues vibrando en esa misma frecuencia de escasez y de miedo. Pero no solo eso, Juan de Dios, es que cuando tú te acostumbras a manifestar, a ver cómo lo explico para que no parezca pedante, pierdes el miedo. Porque ¿para qué vas a tener miedo si tú sabes que ahí en el campo, llámale campo cuántico, inteligencia divina, llámale como tú quieras, ¿vale? Es para no confundir a la gente. Si el campo está lleno de nuevas oportunidades, ¿de qué vas a tener miedo? Ojo, ¿tengo días malos? Claro. ¿Me vienen viejos patrones? Claro que sí, claro que sí. Pero los sé reconocer y yo digo a la gente que si cree en esto y cree realmente y hace su trabajo, puede llegar a manifestar cualquier cosa. Ahora bien, si lo manifiesta o si lo intenta manifestar desde la escasez, desde el no tengo, ¿sí? Es el viejo yo que está intentando manifestar algo nuevo. Vibramos a la misma frecuencia. La clave está no solo en proyectarse a futuro con una clara imagen, sino hacerlo con suficientemente pasión y las suficientemente veces como para sentirse ya que el evento que tú quieres manifestar ya ha ocurrido. Y después hay 2 matices que para mí son fundamentales. Matiz número 1. Cuando tú hayas visualizado y cuando hayas elevado tu emoción, deja que la inteligencia divina se encargue. Y explico por qué. Porque si te quieres encargar de todo tú, ya vuelve a ser tu ego, ya vuelves a ser el antiguo yo. ¿Sí o no? Es que es lógica aplastante. Y además es imposible. Es imposible. Entonces, ahí es cuando entra la magia. Hay algo que tú identificarás que a mí me llegó muchísimo y es de Joe Dispenza, que fue, oye, el ser humano en un segundo tiene aproximadamente cada célula 1 millón de procedimientos neurobioquímicos, eléctricos, magnéticos. Sí. Dice, oye, si eso te lo dejasen a ti para que lo hicieses tú a tu aire, durarías microsegundos. Claro. Entonces, ¿por qué no interpretas que hay un genio que tienes detrás, que está trabajando para ti, para que tú estés ahí y, como tú muy bien has dicho, le lanzas lo que quieres y que él se atañe a conseguirlo? Y que él se encargue. Lo que pasa es que nos cuesta por nuestra educación creer que nosotros no nos tenemos que responsabilizar de todo. Es decir, nos han educado que cuanto más hagas, mejores resultados vas a tener. ¿Sí? Entonces, no es así. Pero aquí me gustaría matizar que hay una línea muy fina entre ser un vago y ser espiritual. ¿Me explico? Sí. Yo choco con mucha gente espiritual que creo que entiende mal este concepto, porque dicen que manifestando lo van a crear todo. Y yo digo que no. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte del trato. Por eso, Dios o el Supremo o lo Divino nos ha dotado de nuestras propias herramientas, ¿sí? Para que las utilicemos. Y Él se encargará del resto. Sí, si manifestásemos solo con la energía, no tendríamos un cuerpo físico. ¿Para qué lo necesitamos? No te hace ninguna falta. A ver, entonces, si nos ha dotado el Divino de todo esto, utilicémoslo, por Dios. Y yo sé lo que te refieres a la parálisis del análisis, se puede confundir con la meditación. Sí. Oye, y fíjate, dime. Me he encontrado con mucha gente espiritual que se ha creído
se ha contado tantas veces este relato, ¿sí?, para justificar su falta de acción. Sí. ¿Me explico? Y su falta de resultados. Porque ser espiritual no va casado o no va desligado de poder ser abundante y rico incluso económicamente. Pero parece que ahí hay una brecha entre decir, no, si yo soy espiritual, ¿no puedo ser espiritual y millonario a la vez? ¿O qué pasa aquí? Y yo me he encontrado en el camino, igual que tú, gente que es muy espiritual porque cuando los conoces un poco tienen pánico a moverse. Sí, Pánico. Pánico. Correcto. Sí. Oye, por cierto, se han contado un relato las suficientes veces como para creerse este relato y confundir, creo, a la gente entre que ser espiritual es ser de una manera. No. Sí. Nosotros somos seres espirituales. Básicamente eso. Aunque no queramos. Aunque no queramos. Aunque no queramos. Somos energía inteligente. Y entonces, después tú la vas a manifestar como tú quieras a esa energía y vas a jugar con tu energía el tiempo que estés aquí, en esta partida que hemos elegido vivir, en este entorno terrenal donde estamos jugando una partida, como digo yo, pues vas a elegir jugarla a tu antojo. Pero, y la gente me dice, pero esto no lo puedes demostrar. Y digo, mira, no te lo puedo demostrar, es evidente, yo te puedo dar mi testimonio, carne y hueso, pero tampoco pretendo demostrártelo, porque yo prefiero vivir bajo ese paradigma de que yo soy capaz de crear mi propia realidad que no vivir, porque he estado en los dos sitios, de esperar que todo lo externo condicione mi interior. Sí, además eso es como decirle a uno, oye, demuéstrame que la luz existe. Dile, mete los dedos ahí y te vas a enterar rápidamente que la luz existe. A ver. Total, es que hay cosas que... Y te agradezco muchísimo porque ya me he dado cuenta que no tengo que empapelar mi casa con afirmaciones si al final no voy a sentir ninguna. No. ¿Sabes por qué? Porque tú comentabas lo de los falsos coach, que como es de moda ahora hay muchos coaches. Y yo en mi época, cuando, no es que sea mucho mayor que tú, pero bueno, en mi época cuando yo me metí un poco, lo que estaba de moda era el pensamiento positivo. Y me harté de pensamiento positivo y al final dije, esto le falta cuerpo. Y el cuerpo es que si no hay emoción, olvídate de pensamiento positivo ni milongas, ¿sabes? Y para mí, como hemos dicho antes, ambos tienen que ir al unísono y ahí está la coherencia tanto de pensamiento como de sentimiento. Y cuando tú estás en coherencia de pensamiento y de sentimiento, atraes a tu vida aquello que vibra en esa misma frecuencia. Es así, creo que nos guste o no. Pero, insisto, aunque no lo podamos demostrar, yo prefiero vivir bajo ese paradigma. ¿Por qué? Porque soy más feliz, básicamente. Y porque día tras día me ocurren cosas extraordinarias. El otro día estaba yo dando una clase de una actividad física que hace muchos años que hago. Y para estirar en la clase, fíjate qué tonterías, puse a Mecano, ¿no? Y los que somos de una edad, para nosotros Mecano, pues nos recuerda a la juventud, a esas... Y dije yo, fíjate lo que sucedió en cuestión de 2 horas, del lapso de 2 horas. Dije, joder, si volvieran Mecano y si hicieran un concierto para los que ya empezamos a ser carrozas y nos dieran esa alegría. Calla, llego a mi casa, ceno, pongo la tele y como estamos en Baleares, conectamos con TV3 también en Cataluña. ¿Quién acababa de hacer un concierto reviviendo las antiguas canciones de Mecano? Ana Torroja. El único concierto en España. Y digo, no me lo puedo creer, tío. Es que lo que pasa que esto, cuando Dios lleva consigo una responsabilidad. Cuando tú empiezas a manifestar para tu vida y para la vida de los demás, esto lleva consigo una responsabilidad. Y es que la queja y el lamento y las excusas ya no existen en tu vida. Tanto eres tú quien tienes que coger la rienda. Sí, yo creo que ese es el primer paso que uno tiene que dar y es que yo soy el responsable de mi propia realidad. Eso es el primero. Porque si no haces eso y empiezas a investigar sobre ahí, siempre van a tener el poder los demás. Y la única forma creo yo, te lo digo como pregunta, la única forma de materializar, de crear para uno mismo es cuando tienes el poder tú entero. Y el poder lo tienes cuando te responsabilizas tú. ¿Por qué? Porque si empiezas a responsabilizar a los otros, les vas entregando tu propio poder para al final no hacer nada, claro.
Mira, nosotros mañana mismo damos una conferencia presencial que se llama Ser Libre. Y cuando hablamos de ser libre no se trata de tener la capacidad de decidir si ahora me voy de Palma a Alcudia o de Campello a Alicante. No, no. Ser libre de pensamientos y de emociones. Es decir, yo decido hacerme responsable de mi vida y empezar a crear la vida que yo desee. Y ahí es cuando uno tiene la sensación de que es libre, totalmente libre. Insisto, para que nadie se confunda. Yo tengo mis miedos, tengo mis dudas, tengo mis errores, tengo mis patrones subconscientes que están ahí, tengo mi vocecita, sí, las tengo, somos seres humanos, ¿vale? Pero también he aprendido a agradecer todo esto porque me hace terrenal, ¿me explico? Sí. Y en este terreno en el que hemos decidido vivir, pues también hay que disfrutar. Y yo creo que parte del disfrute es pasar por malos momentos, porque o hay éxito o hay aprendizaje. Y en esta vida terrenal tenemos muchísimo que aprender, muchísimo y muchísimo que disfrutar. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, mucha gente se hace las ideas de que una persona exitosa, una persona que ha superado ya mucho, es porque no le pasa lo mismo que a las otras personas. Y yo estoy convencido que le pasa exactamente igual que a todos, pero ¿qué es lo que sucede? Convives con ello, no le haces caso y sigues tu camino. O sea, el pasado está ahí, las creencias están ahí, pero tú no le haces caso a ello y convives con ello sin más importancia, pero tú sigues hacia adelante haciendo lo que tú crees en ese momento. Total, y me retrotraigo al principio de nuestra charla, tal como es adentro, es fuera. Es decir, si sucede algo en el plano neurofísico que a mí me condiciona negativamente, ese algo me está diciendo que todavía tengo algo interno por sanar. Y por tanto el camino espiritual vuelve a empezar otra vez a ponerse en marcha para sanar aquello que todavía no tienes sanado. Y es un juego, porque gracias a Dios este camino no acaba nunca. El terrenal, a nivel físico, sí. Pero fíjate, tú has hablado del miedo antes. Y las personas vivimos básicamente desde dos energías, la del amor o la del miedo, ¿no? Nos sorprendería saber que todas las personas en el mundo saben lo que no quieren para ellas. Es decir, viven bajo las hormonas del estrés o lo que es lo mismo, desde el miedo. Porque cuando yo sé lo que no quiero, estoy escapando de ello, es que vivo bajo la emoción del miedo. Pero hay muy pocas que saben lo que realmente quieren y desean a nivel interno. Y eso quiere decir que no hay tantas personas que vivan desde el amor y desde la pasión. Todo el mundo sabe lo que no quiere, pero muy poca gente sabe lo que quiere. Entonces, desde que nacimos, ese pequeño matiz a mí ya me da mucho a entender del condicionamiento de por qué vivimos siempre bajo las hormonas del miedo. Vivimos bajo el paraguas de que cuando nacemos empieza todo y cuando morimos acaba todo, ¿no? Acaba todo, sí. Y si yo, cuando nazco, ya me dicen que tiene que haber un final, vivo toda la vida acojonado de que no me pase algo. Inconscientemente ya vivimos con miedo, porque nos han dicho que cuando tu cuerpo físico para, es el final. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Nadie quiere llegar a un final. Pero digo yo, ¿y si nos hubieran educado bajo el paraguas de, vale, somos energía, ¿no? ¿Y si el cuerpo físico acaba su ciclo y tu energía, tu alma, tu espíritu, llámale como tú quieras, sigue su ciclo y sigue su camino? Aquí se acabaría el miedo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué pasaría en este mundo si las personas no viviéramos con miedo? Se les acaba el chollo a muchos que ahora tienen la sartén por el mango. Sí, yo siempre lo he dicho que desconocimiento sumado con miedo crea personas fáciles de manejar y por eso está, porque interesa tener personas fáciles de manejar. Es un placer, Gaspar, no sé qué tiempo llevamos, yo estoy encantado de estar contigo y yo también. No sé, solo se me ocurre algo que te quede por decirle a la gente que sea fácil de aplicar, que sea decir, oye, un tip. Sin duda. Que la gente incorpore como hábito diario la meditación. Llámale meditación, llámale visualización. Y ahí son fundamentales 4 pasos. Es cerrar los ojos, ¿sí? Dejar de darle importancia a nuestros 5 sentidos, empezar a tener una clara intención de cómo se quiere ver, hacerlo el suficiente tiempo y las suficientes veces y repetirlo constantemente hasta que esa visión que tú tienes también se convierte en una emoción, ¿sí?
y después los 2 últimos pasos. Una vez que tengas esa emoción, déjalo ir. No te acuerdes en todo el día de lo que acabas de fijarte, que el de arriba se encargue del resto y, sobre todo, al finalizar cada meditación, agradece, porque el agradecimiento es el acto final de decir, ya lo tengo. Nosotros agradecemos cuando tenemos algo, ¿verdad que sí? Entonces, si tú agradeces algo antes de tenerlo, quiere decir que ya te estás empezando a sentir como si lo tuvieras. Y a partir de ahí, dejemos que lo divino se encargue y nosotros hagamos nuestra parte del trato. Pero creamos 100% en lo que estemos haciendo. Eso se llama confianza. Eso se llama confianza. Y vivir, sobre todo, con un estado de, como hemos dicho, ¿no?, equilibrio entre pensamiento, sentimiento, acción y resultado. Porque cuando tú piensas de una manera, te sientes igual, actúas acorde, ¿sí?, a lo que tú pienses y sientes, empieza a crearse la magia y tus resultados cada vez son mejores y tú dices, wow, y ahí pierdes el miedo porque dices, yo soy capaz. Yo soy, básicamente. Muchas gracias, Gaspar. Me ha venido la imagen gráfica para que la gente lo vea claro lo que tú has dicho. Es como el que llega a un buen restaurante, coge la carta, mira, no duda jamás que lo que va a pedir el camarero no se lo va a traer. Y lo hacemos todos los días o cada X días en un restaurante y en cambio con nuestra vida no lo sabemos hacer. Pues hay que practicarlo porque hay que empezar a hacerlo. Pide lo que quieras, espérate que el camarero irá a la cocina y te lo traerá. Simple. Buena metáfora, muy buena metáfora. Gracias, Gaspar, es un placer estar contigo y simplemente me queda despedirme de él. Por cierto, no sé si te voy a meter en un compromiso, pero bueno, yo tengo que decirlo por la audiencia. ¿Tienes algún regalo o algo que quieras obsequiar a alguien, al primero, al segundo, a los 10 primeros? No sé, como tú veas. No, mira, podemos hacer, como no teníamos nada preparado, pero sí que tenemos una masterclass gratuita que yo te la haré llegar a ti, ¿vale? Si te parece que sí. Mira, no, más fácil. La pondremos en el link, en un link debajo de tu vídeo, en la página web tuya, personal de aquí del evento, y el que quiera puede cogerla de ahí directamente. Vale, pues es una masterclass que se llama Ser Libre, que tiene 1 hora y 20 de duración y donde explico paso a paso todo lo que hemos estado hablando tú y yo ahora. Perfecto. Discúlpame por haberte metido en... No, al revés. Encantado de poderlo compartir con todas las personas del mundo que nos están escuchando. Porque esto no estaba preparado, yo no lo había avisado que se lo iba a decir, así que fijaros también, Gaspar, cómo está por la labor de ofrecerse a los demás, cosa que agradezco. Gracias por estar, gracias por lo que has aportado a la audiencia y bueno, simplemente deciros que para mí, por mi parte, informaros que podéis encontrar cualquier cosa, cualquier dato, links debajo del vídeo en la página personal de Gaspar dentro del evento Primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros y justo aquí debajo os pondremos los links, los datos para que podáis seguir. Incluso vais a poder opinar, vais a poder dar algún comentario, solicitar alguna duda. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con nosotros y os animo a recordar siempre que hemos venido aquí exclusivamente, es la única obligación que tenemos, a ser felices. Feliz y divertida vida, os espero en la próxima conferencia. Gaspar, muchísimas gracias, muy amable y gracias por confiar. Chao a todos. Adiós.